Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy con el versículo 14 del capítulo 6 de este Evangelio de San Juan. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. San Juan capítulo 6, versículo 14. Aquí, queridos amigos, hay una reacción de la multitud ante este signo. Después de la multiplicación de los panes, la gente interpreta ya lo sucedido. Esto es dentro de nuestra interpretación y el contexto narrativo, el contexto bíblico, así como nosotros encontramos nuestro versículo 14. Y por lo tanto, el milagro deja de ser solo satisfacción material y adquiere un sentido ya teológico. Entonces estamos pasando, ¿verdad? Y estamos diciendo directamente: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Y por lo tanto, este milagro deja de ser ya solo satisfacción material y entramos en el sentido teológico. El Mesías, ¿verdad? Entonces le damos ya el sentido teológico. Surge una primera confesión sobre la identidad de Jesús. Este es el que tendría que venir, había de venir al mundo. Ya hay una primera profesión, nos quedamos en esto. Entonces este signo es una revelación. Este signo que Jesús está haciendo, la multiplicación de los panes, se presenta como una revelación, es decir, la palabra semeion es un signo, es una señal, no designa únicamente un prodigio extraordinario, porque la gente como usted cree la cuestión de los milagros, o usted cree la gente en la cuestión de los milagros. Por eso luego San Juan no utiliza la palabra milagros, por no que voy a llevarla ya a la milagro, sino que detrás del signo. Este es el signo que me va a pedir a mí un compromiso, porque eso quiere decir el signo, ¿verdad? No designa únicamente entonces un prodigio extraordinario, indica una realidad más profunda que está revelando quién es este Jesús. Este es el signo. Maico Pea. ¿Quién es este que está aquí con nosotros? Mavio Peña de Yara. El signo invita a pasar de la admiración a la fe auténtica. El signo, atención, el signo invita a pasar de la admiración, porque ya el paralítico que camina, el ciego que ve, estos son signos profundos,
Y entonces yo veo ese signo. Pero desde ahí hago un salto cualitativo. De la admiración paso a la fe auténtica. Es decir, a un aspecto teológico y digo, así como Jesús curó al ciego, Dios me está queriendo curar de mi ceguera. No quiere decir que yo no esté viendo. Si vaya por ahí, no hay por nada. Hay volante ojo que vaya. Pero aquí se refiere el signo como tu ceguera espiritual. Derecha, cuaiteran de yecha, cua, seilan de corrupto, jalan de monda, jalan de yapu, jala de promete pareja. Ya la diferencia. Entonces se dan cuenta, el signo, queridos amigos, por eso Juan utiliza mucho la palabra semello, para darnos a entender con un signo. A Jesús digo, cae que ya por ahí la y signo, la y milagro, a lleva. Y yo digo, ni que veo, vemos, ushe, pequeñete, ni que veo. Porque ya ando hipotai, gente, la gente, orando a la milagro. La gente que vea. A pegar la ñana en protestante, cueras a cuantos sectas, venga aquí, lleve su milagro, evangelio de la prosperidad, todo así, todo así. Entonces, upeare, nunca diga tú y la ñaña capua, nunca. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando y queremos que Dios haga lo que nosotros había sido, tendríamos que estar haciendo ya hace mucho. Entonces, hay una comprensión todavía incompleta, queridos amigos, aquí en este pasaje. La multitud reconoce algo verdadero sobre Jesús. A ver, ya decía que hay algo verdadero. Lo identifica desde categorías conocidas y expectativas humanas. Existe una fe inicial, pero todavía falta una comprensión plena de su misión. Y por eso que nos quedamos simplemente en el aspecto del milagro. Por eso Juan cambia totalmente y dice, este es un signo. Hay una expectativa aquí histórica del profeta. Esto lo podemos encontrar incluso en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, 15. Se esperaba un profeta, dice, semejante a Moisés. Entonces entero este amañado de saña. Las dominaciones extranjeras, babilónica, persa, griega, romana, fortalecieron la esperanza mesiánica. Y el pan multiplicado evocaba el maná del desierto. ¿Se dan cuenta? Estos son signos, queridos amigos, pero que siempre están relacionados también a Jesús, como que en Jesús sucede el nuevo éxodo, el pan, ¿verdad?, que cae del cielo, el maná. What's that? O ¿qué es esto? Maná. ¿Qué es esto, verdad? Entonces, esto es más bien, queridos amigos, relacionado ahora con esa pregunta que nosotros nos hacemos existencialmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. Este Jesús que multiplica el pan y que nos da el pan, no caído del cielo, sino que justamente repartido en medio de la misma comunidad. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Miremos un poco dentro del contexto cultural antropológico. En primer lugar, los signos como una validación divina. Signos como validación divina, es decir, el milagro y el signo que aparece en la Biblia, los que realiza Jesús, siempre son validaciones de que proviene de Dios, que estos signos son de Dios. Los hechos extraordinarios confirmaban la autoridad espiritual entonces de Jesús, esa autoridad espiritual que Él tiene, que Él obra en nombre de Dios. Estos signos eran comprendidos como manifestaciones de la acción de Dios. Entonces, devolver la vista al ciego, hacer caminar a un paralítico,
a un sordo mudo que le haga hablar y escuchar. Estos son signos que validan la autoridad espiritual de Jesús. Es una manifestación para decir, esta es la acción de Dios que trabaja o se realiza por medio de Jesucristo. Pero el significado va mucho más allá, queridos amigos, del hecho simplemente de que pueda hablar o que pueda escuchar. Los milagros, por lo tanto, legitimaban esa misión religiosa de Jesús. Legitiman los milagros, los signos, legitiman. Eso nos hace entender que Él es enviado verdaderamente por Dios. Y entonces, esto habla en el pueblo y habla en nosotros una esperanza de restauración colectiva. Restauración. Yo estaba mudo, sordo, ciego, paralítico. Todos los milagros que Jesús va haciendo, leproso. Que hay esperanza de una restauración colectiva. Restauración colectiva. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Upeare coñande peñandi yarañi erupibe mantela y catuta. Laña se coñande netán ayer de toda corrupción y de toda esta cuestión política, ¿verdad?, que nos lleva simplemente a vivir de una manera tan negativa, ¿verdad?, lastimosamente, donde algunos ostentan, pero hambre hoy allá. Ahora estoy caray, para que puedan llegar a fin de mes. Otro tú ya no hay cannabis, porque ya no hay código ni la y cuando lleva la cannabis, entonces ya tiene que mendigar. Queridos amigos, esta es nuestra realidad. Cuando nosotros no entendemos lo que significa vivir la vida cristiana, vea la de realidad, apea la de dulce, lastimosamente. Ya de cuando inventé este día del Evangelio, estamos ya más de 2000 años a la ya estábamos al Antiguo Testamento, porque con algo Amós, Isaías, Jeremías, Oseas, con el profeta, hay todos los otros profetas. Y pama a la humanidad. Entonces, desde aquí, los milagros, los signos, queridos amigos, por eso que es lindo, ¿verdad? Y es esperanzador, por eso la esperanza de una restauración colectiva. Los pueblos oprimidos desarrollaban expectativas sobre los líderes liberadores. Los libertadores, queridos amigos, siempre desarrollaban esa experiencia, esa expectativa. Coanga, por fin, yahata, ñaceta, lleva. Se anhelaba justicia, se anhelaba renovación social, restauración nacional. Este es el aspecto bien antropológico e histórico, queridos amigos. Así también los líderes carismáticos despertaban gran adhesión popular. Y como un tercer elemento dentro de este aspecto histórico es que la necesidad humana siempre tiene ese deseo de interpretar lo que está pasando. El ser humano siempre busca el significado de los acontecimientos extraordinarios. Y digo, ya es algo que está sucediendo, entonces miramos, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que esto se vuelve extraordinario? Cuando esté, por ejemplo, ñandé en Guarala, ñaceno en la corrupción. Vea, ñandé en Guarala, vete y milagro tal. Ese sería un signo que, como dice aquí, el ser humano busca dar significado a los acontecimientos extraordinarios. Y si nosotros llegamos, queridos amigos, a una verdadera conversión, entonces vamos a decir, se destapó, se le destapó el oído, escuchó, se le abrieron los ojos, vio la realidad, y entonces cambió, es diferente. Entonces los hechos son comprendidos de marcos culturales y religiosos previos. Porque ya bueno, como hay entonces la multitud interpreta a Jesús según sus propias expectativas. Y el verdadero sentido del profeta, ahí viene el Nabí, que ve la realidad, no es simplemente quien predice el futuro, es el portavoz de Dios dentro de la historia,
Por eso que el profeta mira, queridos amigos, la historia. El profeta no está ahí mirando visiones y viendo sueños, no sé qué cosa. El profeta mira y conoce. No es que va a predecir un futuro de cualquier manera. Mira su presente y su realidad. ¿En qué estamos metidos hoy? Y de acuerdo a eso sí, va a decir, si nosotros estamos en la corrupción, ¿cuál va a ser el resultado de la corrupción? Si estamos en un camino de conversión y de cambio, bueno, entonces vamos a decir hacia dónde estamos caminando. Por eso, queridos amigos, el pueblo siempre busca mediadores visibles de esperanza en tiempos de crisis. Ya se cañan desde ahí pero para llegar a nuestro objetivo, a lo esencial y fundamental de la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Queridos amigos, ahora entramos en este momento en que queremos mirar por lo menos algunas palabras claves. Palabras claves quiere decir aquello que permea el versículo y que nosotros entendemos claves, es decir, llave de lectura. Está bien, ¿no? Y ciertamente porque cada una de las palabras nosotros podríamos ir estudiando. Cuando diga estudia ahí, pues ya nunca nos vamos ahí la de estudio. Pero miremos un poco. Una de las palabras claves aquí es la palabra semeio, señal, justamente el signo. Es el signo que te revela, manifestación con un significado profundo. Es una manifestación con un significado profundo. Ñamaña yajesha, ñañamindu uesea yaikwamba, eiko kuala heisea yen. Los signos, por ejemplo, si yo así te hago, pecha ya pone, ande con el pijama, vaya, siempre potita. Pecha ande. Ese es un dedo acusador, pecha acusa. Pecha ya ande. Ese es un signo. No hace falta explicar. Por eso decimos, es la manifestación de una significancia profunda. Algo que me está diciendo sin necesidad, ya esa huella lleva aquí de estar explicando. El semeion es señal, signo, describe ese milagro realizado por Jesús y en un sentido exegético podemos decir que en San Juan los signos revelan la identidad de Cristo. Los signos revelan la identidad de Cristo. Porque quiere decir que cada uno de los signos están revelando quién es Jesucristo. El evangelista San Juan, en este caso, y toda la Biblia luego, cada vez que nos habla a través de un signo, a través de una parábola, en el fondo, los hombres useñan de ina y señan de ina, más va peñan de yara ina. Va ella va peñan de yara, oye, shaucañan de eso es manifestación, semeyo, signo. Manifiesta la acción salvadora de Dios. El desafío no es solo ver el signo, sino comprender lo que revela. Comprender lo que revela. A esa huella veme. La sé, entonces, es donde pesa más a donde es la sepo. Entonces, comprender el sentido profundo de lo que revela. La sé es donde pesa. Entonces, la es donde pero hoy pesa más allá por donde. ¿Entendí? O sea, el signo profundo, comprender lo que revela. Ese es el semeio, queridos amigos. La Biblia y toda la expresión del hombre, ñande hoy, ñañe manifesta, queridos hermanos, ñañe manifesta a través de signos. El hecho de hablar luego, en castellano, en hebreo, por ejemplo, eres semeio, pero griego. Hablando y cuando la griego, entonces, viste que esa manifestación profunda de ese signo semeio, la ne entendemos, entonces no te dice nada.
Por eso que el signo siempre tiene que ser algo que llegue profundamente para poder transmitir su mensaje. Entonces puede ser el signo de la palabra. Entonces, ende, upeapere, antes de entender, vea, upeapere, pero vos entender el significado. Ese es un signo sonoro de unas ideas abstractas, ciertamente, pero manifestadas en signos concretos. Porque en dereñe podemos calcular a upe, el pato, apere, y lomo ari, el agua. Osirpa, doy que se bala. Entonces, vos entendiste el signo. Upeapere, ande ya le pillaba. Allá. Doy que se bala, no entendéis, no entendés. Osirpa, ese cuisha, lleva. Soy el pato. Bueno, esto es espectacular, ¿verdad? Porque ese medio está significando esto. El desafío entonces no es solo ver el signo, no es solo ver, sino que comprender lo que se está revelando. Yo recuerdo que yo cuando enseñaba en Israel, justamente yo utilizaba en guaraní muchos signos para explicarle esto sobre el semeyo. Y entonces yo le decía, esos eran muchachos que venían de todas partes del mundo, ¿verdad? Ejemplo, acá donde en la guaraní. Entonces no entendéis, pero yo le hacía traducir cada uno palabra por palabra. Y vos sabés que casi nadie me podía explicar después de que cada uno traduzca a su idioma. Cada uno traducía a su idioma. Y ahora yo le decía, bueno, hagan de traducir mal en idioma, en forma literal. Hagan ese, ¿cuál es el significado? Y ustedes saben que casi nadie, en 10 años que se han amor de la universidad, en 10 años, da yo venir y hacer la ¿entiendes? Quiere decir que ese es un sentido cultural. El signo es esencial y fundamental. La humana ya entendieron entonces. Bueno, así es que la multitud debe avanzar siempre hacia una fe mucho más profunda. El signo te llama a una fe más profunda. Después, la palabra profetés, porque el profeta es esa persona a quien Dios habla y el profeta habla en nombre de Dios. Y aquí el profeta siempre está relacionado en referencia a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el signo del pan, que aquí nosotros estamos mirando en el capítulo 6, siempre está refiriendo al profeta, pero el profeta Moisés, que es el que está con ellos en el Éxodo, el maná. Y así entonces el Evangelio aquí de San Juan nos muestra que Jesús supera simplemente el maná. No solo transmite, por lo tanto, la palabra de Dios, sino que Jesús, Él es la palabra hecha carne. Él es el verdadero pan bajado del cielo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 14. A través de este versículo 14. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces, en primer lugar, la primera enseñanza es que los signos de Jesús poseen significado revelador y no solo carácter milagroso. Queridos amigos, los milagros siempre apuntan hacia algo más, que es mostrarnos la identidad de Jesucristo. Pea añetetelo a ella casea añandé cuando te habla de signos, no de milagros. Porque milagros, nosotros tantas veces, y más todavía por una influencia de la secta y de los protestantes, siempre ya es acá, milagro. Y entonces es como para dejar, porque ya entendía, ahí lleva.
Juan por eso no utiliza la palabra milagro, utiliza la palabra signo, signo, signo. Porque el signo apunta más a la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa identidad que nosotros, imitación de Cristo, secuela Christi, seguimiento de Jesucristo, nosotros tenemos que imitar. Es decir, este es el signo. Si el Señor hace un milagro, te cura de la lepra, dice el Evangelio. Entonces, no es tanto de que yo ahora me voy a poner y porque tengo el poder de Dios te voy a curar de una enfermedad así, sino que ese es un signo para decirte que el Señor te cura de la verdadera enfermedad. Si vos sos ciego, quiere decir que tu enfermedad es la ceguera. No es porque enderezas y nada así biológicamente. Diga, tú enderezas pisoformal ahí. Enderezas pisoformal o diga tú la de Yapujanguán, de Montajanguán o lo que sea. Pero sin embargo, tu ceguera es la ceguera del corazón. Dereye shakwai, dereye shakwasei, handereye shakwamo ayoya lleva, si es que vos no te dejas tocar por el signo, por ese milagro de Jesús, que Juan utiliza como palabra signo. Entonces, invita a una fe, pero a una fe profunda, no a una fe superficial en el que yo estoy buscando. Ay, Simón Gueramina porque así se abre. Ay, Simón Gueramina porque se nace o lo que sea. No, sino que está apuntando a algo más. Vamos a poner, esto no está en el Evangelio, vamos a poner un ejemplo. Ya inventaña, deja ya agregar, lleva el Evangelio. Ya digo ya está irasí, pero te está irasí ya. Péape te está irasí. Debe te está irasí. Entonces, Dios que me va a curar de mi dolor de dientes. Ya esta te pesa como milagro. A la gente que está, de yara, no, te jodo dentista, depende de cómo ya está la bandera. Pero yo no quise decir eso. Cuando te dice que vos sos un tainasí, estamos diciendo otra cosa. Que vos estás haciendo sufrir a todo el cuerpo místico, que es la humanidad. Es decir, está desubicado. Remnase al pueblo, remnase a la gente, remnase a la familia, remnase a la tu pao, velan de grupo, donde sea. Entonces, aquí, queridos amigos, esta primera enseñanza es muy importante. Nos invita a una fe mucho más profunda, no quedarnos en lo superficial. Una segunda enseñanza de este versículo es que la multitud interpreta a Cristo desde las expectativas históricas y religiosas de Israel. Desde las expectativas, atención, históricas y religiosas de Israel. Reconocer a Jesús como el profeta esperado. Ñandeya yesa cuaña mañaya esa lleva página peñan de yara ombouta de cueñan de apetebe. Ahí está. Es el profeta esperado. Pero nosotros reconocemos. Es decir, este es un signo de que en Jesús encontramos al profeta esperado por las naciones. Lo comprende inicialmente de la experiencia del Éxodo y por eso que te pone ejemplos, ¿verdad? Y te hace remontar lo que Dios había prometido, lo que Dios sigue prometiendo en nuestra vida, ahora se realiza, pero a través de esta experiencia del Éxodo. Queridos amigos, una tercera enseñanza, el ser humano necesita dar sentido a los acontecimientos extraordinarios que experimenta. Es decir, el hombre de por sí busca explicaciones desde sus categorías culturales y desde sus categorías religiosas. Y digo, ¿qué significado tiene esto? Y por eso que también la teología de la retribución muchas veces ha marcado nuestra vida, pero que después la misma Biblia después nos va demostrando otras teologías, cómo entender. La teología de la retribución decía, hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado, en arrepentir, entonces en de yara, o me en tan de depender por culpa de tus pecados. Entonces, queridos amigos, esta es una teología retributiva. Y esa es la gran realidad del pensamiento del hombre luego, de la humanidad. En todas las otras religiones, si uno estudia
la filosofía de las religiones, uno encuentra esta teología desarrollada también en casi todas las religiones. Hemos pecado, Dios nos ha castigado. Tenemos que arrepentirnos, entonces Dios nos va a devolver todo lo que hemos perdido. Eso después en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, se cambia totalmente, ¿verdad? Con el libro de Job, el libro del Eclesiastés y el libro sapienciales de por sí, ¿verdad? Tienen una teología totalmente diferente. Y entonces por eso que toda experiencia significativa exige, queridos hermanos, interpretación. Antes tenemos que hacer una verdadera hermenéutica para poder entender el significado profundo. Está con mis alumnos, ¿verdad? Que estaban ahí en Jerusalén, y yo les decía, y si ellos no entran en una verdadera hermenéutica, es decir, en una verdadera interpretación que le tienen que dar, porque no es una traducción literal sobre el pato agua, sobre el lomo del pato agua, todas esas cosas, pero ustedes saben que casi nadie me supo explicar y decir cuál es el significado del apere. ¿Entienden? Y así hay muchísimas expresiones, por eso que uno tiene que estudiar en serio la Biblia, porque en la Biblia también son expresiones culturales del hebreo, imagínense, y del hebreo antiguo. Entonces tenía que hacer una exégesis profunda, hareikiana, con todas las ciencias auxiliares. Por ejemplo, Baruch Hashem, eso en hebreo. Baruch Hashem, el nombre, ¿viste? El nombre. Baruch, bendición. Bendición, el nombre. Y eso quiere decir, Hashem es el nombre de Dios en realidad, ¿entiendes? Entonces, Dios te bendiga, eso es Baruch Hashem. Ande ir de la Dios te bendiga. De Baruch Hashem, el nombre. Pero pean de que tú eres y pudo en forma negativa. Si que tú ya ojalá y que tú de Baruch Hashem. Baruch Hashem, bebé cero ya hoy. Se dan cuenta, de acuerdo a la tonalidad también. Y eso si uno estudia un poco el mandarín, ¿cuál la mandarín, verdad? Este idioma de los chinos, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen cinco entonación. Una misma palabra, con entonaciones, de acuerdo a qué tonalidad vos le das, entonces tiene un significado. ¿Entiendes? Por eso, querido amigo, esto es demasiado importante, ¿verdad? El signo de por sí, ¿qué es lo que te está diciendo? Tenemos que ir a lo profundo para poder entender y darle la interpretación de lo que el Evangelio nos quiere enseñar. Hay una cuarta enseñanza. Las crisis sociales intensifican la búsqueda colectiva de figuras de esperanza y renovación. La opresión fortalece el deseo de liberación. Cuanto más oprimidos estamos, entonces luchamos y decimos, no, esto no puede ser así, esto hay que salir de esta situación. Los pueblos anhelan líderes que restauren la justicia y la dignidad. Eso es lo que todos están buscando, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, aquí toda crisis social, toda crisis de la humanidad, esto hace que nosotros busquemos cada vez más de figuras esperanzadoras. Por eso es que también si nosotros vamos a aplicar en una situación bien concreta de nuestra familia, mala ya acá, y yo quiero un papá bueno, etc. Yo recuerdo algunos hijos, ¿verdad? Que a cierta edad, 18, 17, 19 años, mía, o cañó, ojalá y chican, lo que sea. ¿Por qué? Y porque ya no aguantan más vivir en su familia. Pero eso es justamente lo que nos dice. Esa crisis de la familia, esa crisis social, intensifica la búsqueda de otras figuras esperanzadoras. Ya atacó mi tacuña cuando, ya bebé, porque de cosas iban a beber la cerveza. Ya atacó tetaco, allá hasta España, ve hasta Estados Unidos, ve hasta donde hay mova. Porque a veces no aguanta, a veces no hay posibilidad de crecimiento. Avela, Nepoevi y todo lo demás, espera gato, amigo del fulano, miagato. No hay título, éramos ahí al frente
de la justicia y de todo lo que sea. ¿Entiendes? Apeante con las crisis sociales, esa opresión fortalece en el hombre el deseo de liberarte de esa situación. Fortalece, porque es una gran injusticia. Y por último, queridos amigos, lo que este versículo nos enseña es que el Evangelio de Jesucristo nos conduce progresivamente desde una comprensión parcial, porque siempre es parcial todavía, pero que nos lleva hacia una revelación plena de Jesucristo. Porque ñandengon ve catubela ñantende yao. Eso es humano. Esa es la realidad del hombre. Peñandeña, bueno, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, naico, primer grado, vende ya y cuava y tema. No. Bueno, ahora es cubana ese pega. Beca, tú verás, también llamo usted 20 años, eres beber pilla panea. Y bueno, la fe madura gradualmente. Jesús es más que un profeta. Es el Hijo del Dios enviado al mundo. Queridos amigos, vamos terminando hoy con nuestro estudio bíblico y sobre todo con un llamado siempre muy profundo y fuerte del Señor a una verdadera conversión y seguimiento de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.